Mi nombre es Leonardo Fabio Chavarro, del grupo colaborativo número 7. Voy a contarles un poco de la implementación del proyecto. Ya se había planteado la idea por la necesidad de utilizar la infraestructura para realizar o instalar servicios de comunicaciones en las pequeñas escuelas con el propósito de que de unificar o promover la educación a distancia. Ese es el propósito de esa explicación. Entonces, como la teoría de la implementación de un proyecto lo menciona, se trata de una descripción, de una jerarquización de las etapas que se van a implementar. Entonces, bien, tenemos esta partecita. Más adelante voy a interrumpir. Voy a mostrarles algunas características típicas de algunos equipos que pudiéramos implementar en el proyecto. Entonces, bien. Primero, entonces, como lo dice algunos autores que se revisaron, se tiene que hacer una topología tipo Y, en la cual se da una representación del sistema, en este caso, se da un diagrama de flujo que contempla la representación estructural del proyecto como tal. Entonces, simplemente comparte de su lado izquierdo, como pueden ver acá. Entonces, en el lado izquierdo observamos cosas como el login del usuario en el sistema. Obviamente, un usuario tiene que estar logueado en el sistema para poder acceder a los servicios de comunicaciones. Obviamente va a estar bajo unas etapas de preinscripción, de aprobación, cosas así por el estilo para tener control sobre el sistema. Simplemente el diagrama de flujo plantea la situación, ¿no? Si las credenciales son válidas, entonces tiene acceso a la validación de los datos y también a la, digamos, a la corroboración de a qué va a acceder realmente. Por otra parte, entonces está, si los permisos necesarios para acceder a los cursos se encuentran, entonces sus credenciales están aún vigentes o no. Si están vigentes, entonces puede acceder a la base de datos. Esta es la representación del sistema. La arquitectura o digamos en la representación de modelos se basa desde la parte más externa del enlace a la más intrínseca. Por eso aquí se representa el diagrama de flujo. Esto es simplemente haciendo un arquetipo de lo que se va a presentar. Realmente eso es lo que es la implementación de un servicio. Ya viene por un periodo de aprobación en el cual ya se estipulan los bienes necesarios para hacerlo. Ahora viene otro tipo de análisis que es la representación del sistema. En ese caso es la representación funcional, que también lo representamos en un diagrama de flujo. Simplemente entonces se basa desde la premisa del usuario. Esta es algo que se llama CP, Customer Premise, desde la premisa del usuario o de la sede o la escuelita o lo que se vaya a establecer. Entonces vamos a manejar los medios de transmisión de telecomunicaciones. Generalmente van a ser en preferencia enlaces satelitales. ¿Por qué? Porque se va a apuntar a la llegada de la información a lugares aislados. Por eso se plantea en esa forma. Ahora viene el acceso al sistema a través de circuitos de protección y redundancia. Esto después de los ICP, entonces se puede plantear un mecanismo básico o fundamental para el establecimiento de la conectividad y garantizar la conectividad. A ambos extremos, entonces se va a tener una conectividad, digamos, si fuera necesario, punto a punto. O sea, solamente se va a transportar a través de VPNs. Simplemente mi ESP no necesita validar qué es lo que estoy transportando por ahí. ¿Sí? Eso lo puede hacer a través de una topología ya emergente que se llama SD-WAN, el Software Definition WAN. Entonces vienen los mecanismos de enlaces de datos, eh, como pueden ser ya la fibra óptica como tal, en el punto central. Los puntos de destino, los medios van a ser un poco más compartidos. Entonces, ahí, ¿no? Aunque en gran escala significa que va a tener una gran inversión en el destino, significa también que a gran escala pues va a ser un beneficio para la población. Sí, y va a representar inclusive
ahorros en gastos de qué tipo, de tipo estructural para la formulación, por ejemplo, de una escuela física o tipo de transporte para las personas de escasos recursos de estos lugares. Entonces, una llegada de una educación virtual, como por ejemplo en la cual estamos nosotros, propone economía en materiales, en transportes, en insumos necesarios en el mantenimiento de una estructura. Bien, bien, entonces en la etapa de jerarquización veníamos por una etapa de una representación funcional, la representación del sistema. Ahora vamos por la implementación. Esta fue tomada de acuerdo al material suministrado en la etapa 4 por este autor Gatsky y Cook. Entonces ellos plantean este tipo de realizar los modelos para poderlos implementar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la implementación? Las condiciones necesarias o mínimas en los lugares remotos, los medios de transmisión a usar, las condiciones en punto central, que obviamente como hace la demanda necesaria, entonces va a tener que tener sistemas de seguridad, sistemas de ventilación y un alojamiento, un arrendamiento pues necesario, que se va a compensar, digamos, por las entidades promotoras que pudieran incidir en el mantenimiento de esta plataforma. Las condiciones mínimas del servidor son las que se van a exponer a continuación. Entonces, simplemente se encontraron unos en el mercado, por ejemplo, partiendo de los equipos de enlace de red, que son los CPEs, o los Customer Premise Equipment, o los equipos enrutadores que me hacen llegar los servicios. Entonces se proponen los más baratos, pero con mejor performance en el mercado, que son los Juniper. Inclusive los Juniper son entidades emergentes que nos pudieran garantizar conectividades a futuro que pudieran ser empatadas fácilmente con las nuevas tecnologías emergentes. Bien, entonces acá entonces vamos a un nivel más intrínseco que es el análisis tanto de los lugares de estudio como de los data centers y los medios de transmisión. Entonces, entonces tenemos por acá eh, qué es lo que se requiere en el lugar de estudio, en los sitios remotos, en las escuelas, en los pueblos. Simplemente enlaces satelitales o los que a bien estén a su alcance. Por ejemplo, en una buena inversión en enlaces satelitales, pues puede tener una mensualidad de 160.000 pesos, lo cual representa una tasa mínima por lo cual se sostiene la infraestructura hoy en día de educaciones remotas. Los equipos de cómputo pueden ser los mejores para que se garantice siempre la conectividad ya. Inclusive se pudiera apoyar en fundaciones para dar este tipo de asuntos. Entonces tenemos el procesador Core con un Intel Core i7, la memoria RAM de 8 GB, sistema operativo pues el actual, Windows 10 y almacenamiento de 1 tera. Esas son las condiciones mínimas, ¿no?, que se requieren para la implementación. Los recursos didácticos, entonces conexión a internet mínimo de 1 mega para lugares remotos. Eso es la factibilidad que da un enlace satelital. De hecho, hay horas promoción, que son las horas de la madrugada. Entonces sería interesante hacerlo. Y el recurso humano, que es ya la disponibilidad de tiempo de las personas en situ, en cada uno de los lugares, que es una capacidad horaria de 20 horas. Tenemos los routers en los CES. Se propone un router SRX 100. Es un equipo de baja calidad, pero que es muy barato en el mercado, pero pudiera garantizar un throughput necesario para cada una de las llegadas del sitio. ¿Para formular qué? Para formular VPNs y que sea directo el acceso a los recursos, sin necesidad de pasar por internet, sin necesidad de esas cosas. Claro está, en data center sí vamos a tener eh, un, una convergencia por ese one. A ver, venga, me explico. Entonces, en los sitios remotos pudiera ser una conexión simplemente de un internet básico. ¿Sí? Simplemente yo necesito ver el equipo para aprovisionarle los servicios necesarios a través de una conexión SD-WAN, en una Master Controller que puedo citar en los data centers. Por eso, eh, antes de pasar a las condiciones de data center están las condiciones de medio,
que es o internet satelital o WiMAX. Eventualmente la fibra óptica que ofrece bastante throughput en ancho de banda, gran cubrimiento de distancia hasta 10 u 80 kilómetros, dependiendo del módulo de SFP del cual parta. Entonces tenemos el internet satelital, pues las características necesarias de eso son la IDU, la ODU. La ODU es un radio que generalmente la terminación de un radio es el feed-Hor, que es simplemente tiene unos sistemas de polarización y se enlaza a un satélite en la estratosfera y esas cosas. Y un reflector o disco, eso es los componentes de un enlace satelital propiamente dicho. Se enlazan a X o Y satélite que se encuentra en Oriente u Occidente. Ahora viene WiMAX. Es un estándar, generalmente el WiMAX es para instituciones gubernamentales, militares inclusive, pero se pudieran utilizar para la población civil para el beneficio de ellos. Ese es el asunto. Se basa en el estándar eh, de la Organización de Telecomunicaciones 802.16. Proporciona velocidades hasta 1 giga y topología punto multipunto, es decir, un punto de llegada hacia diversos puntos que se adhiere a las necesidades que yo les estoy poniendo. Ahora viene un Juniper, eh, viene acá velocidades hasta de 1 tera, pero en fibra óptica inclusive las velocidades pueden ser superiores a eso. Ok, entonces vamos a las condiciones en data center. Allí primero expongo, ¿no? Y recuerdo una topología que ya mencioné acerca de las características de los servicios que se contrataría con los Internet Service Provider o los Service Provider únicamente, es decir, los que alquilan la infraestructura. Entonces una conexión directa y de contingencia, entonces un Internet de alta velocidad hasta de 1 giga, ¿sí? Para mantener la conectividad SD-WAN, garantizar la conectividad de los lugares remotos al punto central. Ahora llevamos a un Juniper MX 960. Es un equipo de infraestructura de service provider muy bueno, que sería el punto de enlace para nuestra implementación de SD-WAN y la llegada a los servidores en donde va a converger toda la plataforma de capacitación. Y el servidor simplemente se utiliza cualquier servidor en el mercado, los servidores Dell o los Hewlett Packard o cualquier marca que sea. Ahorita vamos a ver unas características propias de ellos. Y un poco para recordar, entonces esta es la propuesta, una MPLS SP por un service provider, se instaura un enlace a través de MPLS, un enlace en donde sin necesidad de pasar por una plataforma de internet, ¿sí? O usándola como simplemente un medio de transmisión, llega directamente a mi servidor, lo cual garantizaría mayor índice de conectividad y de performance de cada uno de los lugares remotos. También como contingencia en data center, entonces tengo el internet que es el que les planteo. Bien, entonces voy a minimizar un poco esto. Voy a exponerles entonces ahora algunas características de los equipos que les he mencionado. Estamos trabajando el Juniper MX960 y esta es la discriminación de las características. Fíjense acá. Proporciona conectividades a nivel PDH, lo cual es muy bueno. Son tecnologías antiguas y muy prontamente están tendiendo a salir del mercado por la complejidad y por el costo. Pero entonces, aparte de eso, tiene topologías de WDM, por eso son de Service Provider. El DWDM, ¿para qué sirve? Para instaurar tecnologías como el GPON. Entonces, desde un punto puedo establecer conectividades a múltiples puntos, ubicados hasta en un margen de inclusive unos 100 kilómetros. ¿No es cierto? Unos 100 kilómetros pudiera soportar un GPON. Entonces, este tipo de puertos, miren, tiene un puerto de WDM de 10 gigas, el cual pudiera soportar un crecimiento en la red y ofrecer directamente los servicios a esas entidades que lo necesitan. Bien, entonces, posteriormente, entonces miren, tiene varias interfaces con bastante throughput, hasta de 400 gigas. Entonces es algo que me puede realmente ayudar. Inclusive, miren, acá dice que el throughput máximo del sistema es de 12 teras. Es decir, la sumatoria de todo. Tiene interfaces de 1 giga, 10 giga,
40